En 2019, Xiaomi revolucionó el mercado de los compresores portátiles a batería con su Air Pump. Este es el nuevo Air Compressor o Air Pump 2, el modelo de segunda generación que acaba de ser renovado por completo, y en este vídeo vamos a ver todo sobre él, sus nuevas funcionalidades y características, su nuevo diseño y por supuesto lo someteremos a varias pruebas de rendimiento comparándolo con su versión anterior, el modelo 1S. Esta sería su presentación, ya trajo un vídeo al canal con el unboxing completo y primeras impresiones, os dejo enlace del vídeo así como enlaces de compra y vídeos relacionados en la descripción por si queréis echarle un vistazo y vamos con todas las novedades. A nivel estético los cambios más destacables son, en la zona superior, su entrada de aire y su nuevo LED más potente, y en la zona inferior han añadido un reborde y rediseñado la entrada de aire. Vamos a ver qué tal el nuevo LED. Así era la luz que nos daba el 1S, la verdad que algo pobre, y esta la del nuevo modelo, que sí que se ve bastante más potente. Por supuesto seguimos teniendo el modo linterna y la función SOS. Otra de sus novedades es la nueva distribución en la pantalla y sus funciones. En los modos de inflado con presiones preestablecidas tenemos bicicleta, moto, coche y como novedad el modo para patinete eléctrico, algo que me parece lógico ya que muchos usuarios lo usan para este tipo de vehículos. Y por último tendríamos el modo para balones, también han añadido indicador de batería en la pantalla, algo que me parece súper útil y que además nos sirve para controlar el progreso durante la carga. Aquí tenéis una imagen con todas las funciones y la nueva distribución de pantalla de este Air Pump 2 frente al 1S. Para poder utilizar cada uno de los modos nos trae incluidos varios accesorios, al igual que en las versiones anteriores tendremos la toma para balones, también nos incluye la toma para válvulas Presta, que son las que usan por ejemplo bicicletas sin cámara como esta, y que son válvulas más finas que el modelo más estandarizado. Y como novedad en este modelo nos trae una toma rápida, algo súper útil que ya había recomendado adquirir en vídeos anteriores del canal, y aquí por ejemplo en esta FIDO D2 podéis ver cómo con la toma original cuesta enroscar y desenroscar la toma de aire, ya que no tenemos mucho espacio debido al pequeño tamaño de la llanta, ya que tiene el motor en el eje de la propia rueda, y como con la toma rápida es mucho más cómodo y sencillo, y por supuesto más rápido, y esto cuando inflamos por ejemplo 4 ruedas de un coche pues se agradece bastante. Respecto al diseño, otro de los cambios de este modelo son sus nuevas medidas, y es que este nuevo modelo en mis mediciones ha dado un peso de 499 gramos frente a los 484 del 1S, de alto 12,3 centímetros frente a 12,4, de ancho 7,5 frente a 7,1 y de fondo 4,6 centímetros en ambos modelos, con lo cual tenemos un incremento de 15 gramos de peso y de casi medio centímetro más de ancho en el nuevo modelo. Por último, aquí sí que tenemos un incremento favorable en el nuevo modelo, es que el tubo de inflado pasa a medir 19,5 centímetros frente a los 16 del 1S, por lo que tendremos un poco más de margen cuando lo utilicemos. ¿Y a qué se debe que sea más ancho y más pesado? Pues a que han mejorado algunos de sus componentes internos. En la parte trasera tenemos algunas de sus características, que como veis está en chino, y es que en mi caso los compré importados para traerlos lo antes posible al canal. Así que aprovecho para decirte que si te está gustando el vídeo y no quieres perderte próximo contenido como este, te suscribas al canal, que solo te cuesta un clic y a mí me ayudarás un montón a seguir trayendo contenido. Y volviendo al tema chino, ¿qué nos dicen estas inscripciones? Pues tiramos de IA, ya que estamos en 2023 y ya eran demasiados minutos sin nombrarla, y esta sería la traducción que nos muestra. En el Pump 2 nos indica que tenemos protección IP30, en el 1S no lo especificaban, en el 2 tenemos una batería de 2000 mAh 14,4 vatios-hora frente a 14,8 vatios-hora en el 1S, pero según Xiaomi la autonomía del Pump 2 se ha incrementado un 25%, y también nos indican que han mejorado su motor, siendo más potente y eficiente. ¿Cómo han medido todo esto? Pues vamos a verlo.
Bien, pues aquí tengo el Air Compressor o AirPump 2, aquí el 1S, y ¿cómo nos dice Xiaomi que han medido las diferencias de rendimiento? Pues esto es lo que nos dice, que traducido quiere decir que, según pruebas de un laboratorio externo, a una temperatura de 25 grados, un neumático con medidas 205, 55, 16, lo infla de 0 a 2,5 bar en aproximadamente 8 minutos. Por cierto, también nos indican que ha mejorado su precisión de inflado, así que lo comprobaremos con este manómetro profesional. Aquí tenemos el neumático indicado, tenemos la misma temperatura, vamos con el test. Y bien, el PAM 2 ha tardado exactamente 7 minutos 45 segundos y el modelo 1S ha tardado 12 minutos 16 segundos, es decir que en el caso del nuevo modelo ha tardado algo menos de lo que nos indicaba Xiaomi y en el 1S un minuto más, así que en el caso de la potencia de inflado efectivamente cumple con lo que prometen. Vamos a ver ahora en el caso de la precisión. Pues el PAM 2 lo ha dejado a 2,55 bar y el 1S a 2,65, por lo que también cumplen con lo prometido, siendo más preciso este nuevo modelo. Y sobre la autonomía, ¿es cierto que ha aumentado el 25% que nos indican? Pues en este caso hice diferentes pruebas inflando diferentes cosas y en resumen el tiempo máximo de funcionamiento que he conseguido en vacío es con el 1S 31 minutos y con el 2 ha sido de 33 minutos, es decir, una diferencia de solo 2 minutos. ¿Qué pasa? Que como el 2 es más potente, podemos inflar más cosas durante los minutos que dure la carga y con un menor esfuerzo del compresor, con lo cual no diría que tiene un 25% más de autonomía en duración asegurada, pero sí en eficiencia, por lo que podríamos, como indican, inflar más ruedas o lo que queramos con una sola carga. Y sobre el tiempo de carga, que es algo que se me preguntó en el vídeo cuando analicé el modelo 1S, pues con este cargador tarda 2 horas y 15 minutos en cargarse por completo. Vamos ahora con las cosas que me gustaría que mejorasen en el próximo modelo. El indicador de batería me parece que es una gran mejora, pero siempre se puede exigir más y me gustaría que en la siguiente generación indicase el nivel de batería en tanto por ciento en vez de por niveles, ya que me parece mucho más preciso. Pero el cambio más importante desde mi punto de vista es que este modelo sigue sin poder utilizarse mientras se está cargando y, como comenté en el vídeo que traje al canal, es uno de los principales hándicaps de este tipo de compresores frente a los clásicos de 12 voltios. Si Xiaomi modificara esto, considero que estaríamos al compresor portátil definitivo. Aún así, este AirPump 2 me ha gustado mucho y me parece que han realizado buenas mejoras en este modelo respecto a las versiones anteriores, que las he tenido todas y ya me parecían buenas, pero la verdad que la potencia extra y el indicador de batería de este nuevo modelo se agradece mucho. Me gustaría que me dejes en los comentarios qué te han parecido a ti y qué cosas te gustaría que mejoraran en la siguiente generación, que le des calorcito al vídeo con tu like y por supuesto con tu suscripción para no perderte próximo contenido, y llegado el día podemos analizar juntos la tercera generación y comprobar que Xiaomi ha hecho caso a nuestras peticiones. Comparte el vídeo con quien creas que le puede interesar. Recordad que por debajo tendréis enlaces y vídeos relacionados del canal. Quiero aprovechar para dar las gracias a toda la gente que lo está apoyando. Y si has llegado hasta aquí, nos vemos en el siguiente vídeo.